Feliz martes 7 de junio del año 2021. Querido hermano, querido amigo, esta mañana estamos contentos porque vamos a presentar una parte de la lección que es crítica sobre el pacto que Dios nos quiere enseñar a nosotros, ¿verdad? Esta lección pues muestra no solamente la necesidad o el propósito de los ritos y sacrificios que se llevaban a cabo en el santuario, pero también qué relación tienen ellos con Jesucristo mismo. Así es que le invitamos a que junto con mi hermano Jesús García nos acompañe para estudiar la lección de esta mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, querido amigo. Estamos aquí contentos este día lunes 7 de junio, listos para iniciar la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática para las escuelas del Valle Imperial. Bueno, digo escuelas, pero pues queremos decir iglesias, ¿verdad? En sí las iglesias deben de ser escuelas. Bueno, el título de la lección de esta mañana se titula Pecado, Sacrificio y Aceptación. Y conmigo tengo esta mañana a nuestro querido hermano Jesús García de la Iglesia del Centro Hispana. Jesús, buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, y les mando saludos a nuestros hermanos. Ojalá que podamos disfrutar juntos este estudio. Amén. Pues gracias por aceptar nuevamente la invitación, Jesús, y quiero pedirte que si por favor nos diriges en una oración para continuar, por favor. Que sí, oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el don de la vida, por el don de la salud, pero sobre todo por el don de nuestro Señor Jesús, el sacrificio que Él representa para cada uno de nosotros, porque representa vida eterna. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu para poder adorarte por medio de este estudio, poder reconocerte como nuestro Dios y entregarnos a ti en todo lo que hacemos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, como hemos estado estudiando, ¿verdad? Esta semana empezamos el estudio que tiene como título El Santuario del Nuevo Pacto. En la lección para el día de hoy está enfocada únicamente en versículos en Hebreos 9:2 y dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando nosotros hablamos y vemos este versículo, estamos hablando o haciendo referencia a algo que pasaba en el Antiguo Testamento.
una de esas cosas que estaba establecida en el santuario terrenal era de que se tenían que llevar ritos por medio de sacrificios de animales limpios. Ustedes pueden leer con más detalle en el libro de Levíticos, el capítulo 1 al 7 da en detalle lo específico de cada sacrificio que se llevaba a cabo. Sin embargo, el enfoque que nosotros le vamos a dar es específicamente a la razón por qué habían sacrificios. Jesús, según el santuario que se llevaba a cabo cuando pues se estableció, ¿verdad? Por medio de Moisés y Aarón, guiados por Dios, ¿cuál era el propósito de los sacrificios de esos animales? Bueno, la práctica del sacrificio era un Sí, y me constante. refiero específicamente no a lo profético, sino que a lo práctico, por decirlo así, en ese momento. Sí, sí, la práctica del sacrificio constante era un constante recordatorio de, de la necesidad que tenía el ser humano de deshacerse del pecado, porque el pecado, eh, tú nada más piensas en un daño que hiciste cada día, en un, en una carga de conciencia cuando tú cometes un pecado, cuando uno comete un pecado, una falta, cuando dijiste lo inapropiado en trabajo y hiciste algo inapropiado, mm, miraste inapropiadamente, cualquier cosa que molesta tu mente eh, necesita ser limpiado, necesitas quitar de esa carga. Y había algo que de manera simbólica representaba que tú estabas arrepentido de tus pecados, que tú estabas deseoso de volver a restaurar esa paz y esa tranquilidad que da el estar limpio de pecado. Y esa era una práctica constante para recordarle al pueblo de Dios su necesidad de un Salvador. Así es. Muchas gracias, Jesús. Y pues simbólicamente cuando se llevaba ese sacrificio, ese animalito vivo, se le degollaba y se le sacaba la sangre, ¿verdad? Simbólicamente el pecado se le transfería al animalito y por medio de esa sangre se rociaba en el santuario. Así es que simbólicamente el pecado del pecador se transfería al animalito y por la sangre del animalito se transfería al santuario. Entonces, podemos decir que eso, como tú ya habías mencionado, ¿verdad? Eso ponía otra vez en paz la comunión entre Dios y el ser humano. Ahora, eso es lo que significaba, ¿verdad? Prácticamente lo que estaba pasando allí. Pero proféticamente, ¿qué significaba todo esto? Y antes de leer eso, No, o antes de que me des esa respuesta, me gustaría que leyéramos Isaías 53, 4 al 12. Yo voy a leer los primeros 4 versículos y luego tú continúas con los demás. Okay. Isaías 53, 4 al 12. Empiezo leyendo el 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su Continúa en el 9. sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Ahora, ¿qué nos podrías decir de eso? Porque eso en Isaías, pues es una profecía que se cumplió, ¿verdad? ¿Nos podrías dar un poco de detalles sobre eso, Jesús, por favor? Sí, pues ya lo mencionabas tú hace un rato. Una era la práctica constante del sacrificio de los corderos para representar a Jesús, para representar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos Hebreos, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús fue ofrecido de manera única, de manera final, y solo una vez, como dice el libro de Hebreos, para llevar el pecado de muchos. Y si leemos el versículo 27 del capítulo 9 de Hebreos, allí nos dice que va a haber un juicio. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego dice, y después de esto, el juicio. Cuando nosotros escuchamos la palabra juicio, las personas escuchan la palabra juicio, definitivamente entra cierta preocupación, cierto temor, porque me parece que me había desconectado un solo segundo, entra cierto temor en las personas porque no saben cómo les va a ir en el juicio. No tienen una esperanza porque se reconocen pecadores, porque saben que hay cosas en sus vidas no los hacen sentir a gusto, que no los hacen sentir bien, porque saben que hay pecado en su vida, porque ha habido pecado. Pero aquí, cuando nosotros entendemos que ya el continuo sacrificio ya no se está llevando a cabo de manera literal, llevando a un corderito cada vez, sino que nuestro Señor Jesús representa ese cordero. Y por eso el versículo 28, el versículo 28 también de Hebreos capítulo 9, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Cuando nos dice que fue ofrecido una sola vez, es porque después de nuestro Señor Jesús ya no se debía llevar a cabo ese constante sacrificio diario, de manera literal, llevando a un corderito. Y luego continúa diciendo, ese versículo 28 dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Cuando nos dice que aparecerá por segunda vez es en su segunda venida. Y esta vez dice, sin relación con el pecado. Pero nos dice finalmente la razón por la que va a aparecer por segunda vez. Y para todos aquellos que estén preocupados por el juicio, esta es nuestra garantía también, porque dice que es para salvar
a los que le esperan. En esta ocasión, si te fijas, Jesús la primera vez cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, dijo que no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Y ahora en esta cita de Hebreos, podemos leer que Él dice, para salvar a los que le esperan. En esta ocasión no dice para salvar a los pecadores, porque Yes. ya las personas que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos sido justificados, hemos sido limpios ante el Padre Celestial. Nosotros aparecemos como perdonados, como limpios por la sangre de nuestro Señor Jesús, como si nunca hubiésemos pecado. Eso es algo que no es algo ya hecho verdad, es hecho una realidad que nosotros después de haber practicado el pecado, después de conocer lo que el pecado es y lo que ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha dañado y cómo ha dañado a las personas a nuestro alrededor, ahora nosotros podemos confiar en que nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso dice que en la segunda ocasión que cuando Él venga a esta tierra, dice cuando dice en relación al pecado es porque ahora Él no va a tener que venir a morir en una cruz. Ahora Él no va a tener que venir a ser sacrificado, porque en primera ocasión Él vino en relación al pecado, como si Él hubiese pecado, murió en una cruz. Ahora es en relación al pecado, ahora es para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Y qué bonita esperanza que tenemos, ¿verdad? Y para sustentar lo que tú acabas de decir, Jesús, nosotros vemos en Mateo, ¿verdad? En Mateo 27, 51, que dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y eso se está refiriendo cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Cuando su sangre fue derramada. Ese sacrificio que se llevaba a cabo por medio de los machos cabrillos y de las ovejitas, los corderitos que se sacrificaban, ya no era necesario. De hecho, Hebreos 9:22 dice lo siguiente, y como todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, estaba simbolizando a esos corderitos, ¿verdad? Que se llevaban ahí. Era necesario que esa sangre pasara al lugar del santuario para que simbólicamente pues apuntaran a Cristo, como ya Jesús nos mencionó. Pero miren lo que dice Hebreos 10:4. Me llama mucho esto la atención porque ya lo recalcamos, pero queremos establecer esto. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, la razón por la cual decimos eso es porque eso nomás era un símbolo apuntando a lo que Cristo hizo y como ya Jesús mencionó en Hebreos, en una sola vez. Entonces, cuando Cristo ve, nos vamos a dar cuenta de que Él ya no viene por pecadores, sino que viene a recoger todo aquel que ha sido aceptado bajo este pacto que estamos hablando. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro representante, como nuestro Salvador, entonces podemos ser partícipes de este pacto que venimos hablando, porque al aceptar a Cristo estamos aceptando ese nuevo pacto. Entonces, para concluir esta lección, quisiera terminar con el pensamiento que está en la parte última de la lección y le quisiera hacer esta pregunta a Jesús para que nos dé su conclusión y luego pueda terminar con una oración. Dice, ponte en el lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento cuando sacrificaban animales en el santuario. Al recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y estilo de vida, ¿qué lección les enseñaba supuestamente esto sobre el costo del pecado? Bueno, imagínate, en primer lugar, tú y yo no tenemos un ganado, ¿verdad? No tenemos un ganado de
ovejas, pero tendríamos que haber tenido bastantes. Yo tendría que tener un ganado de muchísimos corderos, de muchísimas ovejitas para poder ir a sacrificar un cordero por mis pecados. O sea, esto era, imagínate que cada vez que tienes una conciencia de que eres pecador y vas y sacrificas un cordero, pues yo ya me hubiera terminado todos mis corderos. Eso es algo Su- que, que Sumamente representaba. costoso, ¿verdad? Golpeaba el bolsillo. am, y pues, no, pues es que como tú le estás diciendo, pues muy real. Ahora imagínate, pues, el sacrificio mayor que tenemos en Cristo, que al Señor, a nuestro Padre Celestial, pues, le costó la vida de su propio Hijo. O sea, Pongámoslo de esta manera, imagínate, ¿verdad? O sea, yo sé que también el ejemplo no se compara, pero imagínate que por cada uno de mis pecados yo tuviera que ir a ofrecer $1, por lo menos. Oye, pues no me iba a alcanzar el cheque de cada mes. O sea, nosotros constantemente cometemos errores, cometemos faltas. Como decía David en los Salmos, dice, muéstrame mi pecado y me arrepentiré, porque de hecho también en Salmo 19, si no me equivoco, dice que de hecho te lo voy a leer porque no olvidé el versículo. Salmos capítulo 19, dice, casi al final del capítulo 19, dice, el versículo 13, dice, perdón, el versículo 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, nosotros estamos conscientes de nuestros errores, de los que estamos al pendiente, ¿verdad? De los que sí creemos que cometemos un error, pero hay tantos otros de los cuales no nos damos cuenta, de los cuales pensamos que estamos bien y luego otras personas vienen y nos dicen, no, sí, sí estás mal, mira lo que has hecho, mira este grave error, ofendiste a tal persona y tú no te das sí. cuenta. Hiciste esto o otro y piensas que estás bien, pero no estás bien, estás mal, estás dañando a alguien, estás cometiendo un grave error aquí. Entonces, por eso David dice, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de aquellos de los cuales ni siquiera me percato, no me doy cuenta. Entonces, cuando nosotros escuchamos de un Salvador como nuestro Señor Jesús, que murió de una vez y por todos nosotros, por el resto de nuestras vidas, y que ya no tenemos que hacer ese sacrificio, porque la ley en sí, el seguir la ley a pie de la letra, no cumplía con darnos la paz que Jesús nos da. No cumplía con eso. Siempre quedaba corta la ley, porque la ley solamente era la letra, pero ahora por medio de la fe nosotros podemos creer que tenemos un Salvador que, que nos purifica Amén. de todo pecado y nos da esa capacidad de guardar su ley y de mantenernos limpios y puros, no por nuestra propia capacidad, sino que Él trabaja en nosotros, obra en nosotros y, y nos sigue perfeccionando hasta su venida. Así es. Amén, Jesús, así sea. Pues ni más que agregar, Jesús. ¿Por qué no nos terminas con una oración, por favor? Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, reconocemos tu, tu ley perfecta,
Pero aunque tu ley es perfecta, ahora por medio del nuevo pacto, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, por medio de esa entrega sin otro deseo más que el salvarnos, no de condenarnos, no de llevarnos a juicio y condenarnos eternamente, sino al contrario, para salvarnos eternamente, para perdonarnos, para perdonar esta desobediencia de tu ley. Tú provees esta salida, Señor. Es maravilloso, estamos eternamente agradecidos y queremos vivirlo para contarlo por las edades. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias por el don inefable de nuestro Señor, Cristo Jesús. En su nombre te agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, Jesús, muchas gracias por estar de nuevo dispuesto a ayudarnos esta mañana. Que tengas un excelente día. Quiero agradecerte a ti y a los hermanos que nos están sintonizando pues a través de las plataformas varias que se comparte este estudio de escuela sabática. Queremos mandarle un saludo a cada uno de ustedes también, esté donde esté, especialmente a las iglesias de Salton City, del Centro Hispana, Rol Hispana y Caléxico Bilingüe, al igual que la iglesia de Blythe. Que tengan un feliz día, hermanos. Esto ha sido todo por hoy para las lecciones de escuela sabática para el Valle Imperial. Que Dios les bendiga. Buen día, Jesús. Hasta luego. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo